Gracias. 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 Wow, Ted, qué honor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido a ver a Wendy Ramos. Sé que todos la están esperando. Es un honor estar aquí. Y voy a empezar contándoles que mi nombre es Ricardo Morán y que lo primero que voy a hacer es romper las reglas de TED. Lamentablemente, no es culpa de los organizadores, ellos nos han explicado claramente lo que tenemos que hacer y nos han entrenado y nos han briefado a lo largo de 5 meses, pero tengo ciertos problemas con las reglas. Entonces, la primera regla que voy a romper es que tenemos que estar aquí parados para comunicarles una idea. Yo no tengo necesariamente una idea, es más, ni siquiera es tan original. Tengo una experiencia de vida que contarles y ustedes de ahí sacarán la cuenta. De repente al final dirán, bueno, pero yo sabía eso. El problema es ejecutarlo. Y a eso vamos a llegar en un momento. La segunda regla que voy a cumplir, que voy a romper, porque no solo voy a romper una, voy a romper 2, es que debemos hablar de tan solo una idea. Y yo voy a hablarles de 2, porque no puedo separar una de la otra. Y para empezar, lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos en el tiempo y viajar a una época remota, lejanísima, que está mucho más allá. De repente ni siquiera ustedes habían nacido. Tan lejana que es uno incapaz de pensar cuán lejana es. Vamos a movilizarnos hasta el 2007, hace 10 años. En esa época no existía el iPhone y el tema del verano era claro que te clavo la sombrilla. Claramente las edades oscuras, la Edad Media. Y yo era una persona muy diferente en ese momento de mi vida. De repente, si alguno de ustedes me ha visto aparecer en algún lado, alguna idea podrá tener de mí o no, de repente podrá hacerse alguna idea porque estoy parado aquí en este escenario el día de hoy en compañía de tan distinguidos personajes que van a hablar con ustedes, pero si me veían en el año 2007, la persona que se iba a encontrar con ustedes era muy distinta. Para empezar, pesaba 112 kilos y no era un gordito feliz, era una persona que sufría muchísimo por el sobrepeso, pero no solamente eso, sino que me habían despedido de mi trabajo. Sí, se pone complicado. Me habían despedido de mi trabajo y en ese punto, en el tiempo al que estamos entrando, yo ya llevaba 1 año desempleado. Me resulta a mí mismo difícil imaginarme a mí en esa situación en ese momento, porque además había una serie de cosas adicionales que fueron ocurriendo naturalmente por el hecho de ser una persona desempleada. La primera, la más importante, es que uno no puede afrontar sus compromisos. Me perseguía Infocorp, no tenía ninguna cuenta bancaria, debía más de $20,000 a 3 bancos diferentes. Debía 5 meses de alquiler del departamento donde vivía y si no me votaban era porque la casera vivía en otro país y le costaba accionar, pero me hubiera votado si hubiera podido. Y si tenía corriente eléctrica, que sí, efectivamente sí tenía, era porque el señor al cual amablemente Luz del Sur enviaba todos los meses a cortarme la luz era fanático de Mad Science. Y me decía, no, joven, debe tener algún experimento que hacer. Lo cuento ahora con cierto humor y con cierta simpatía, pero lo primero que te pasa en esa circunstancia es que tu autoestima se ve golpeada. Sobre todo porque no tienes idea por qué no puedes reengancharte con la vida, por qué en algún momento perdiste el ritmo de la bicicleta y súbitamente no encuentras el pedal. Y pasan los meses, y todo el tiempo te sientas a esperar al costado del teléfono a que alguien te llame y te diga, mira, tenemos esta oportunidad para aprovechar lo que tú sabes hacer. De repente empiezas a pensar que lo que tú sabes hacer no vale tanto como tú creías. Y te pasas la noche en esos websites, en los que estoy seguro que algunos que están presentes acá se han pasado la noche largas horas en esos websites, a las 2, 3 de la mañana. Sabes de lo que estoy hablando. Depresión.com, ¿no? Ahora es depresión.org, que es un poco más digno, si van a buscarlo hoy día. Porque la pasas mal. Y yo la pasaba mal. Sobre todo porque venía de 13 años de haberla pasado bien. Pero en esos 13 años de haberla pasado bien yo había sido increíblemente afortunado y no había sabido reconocer lo afortunado que había sido. A mí siempre las oportunidades en ese periodo se me presentaron. Y al haberlas tomado, sin haber pensado ni reflexionado, no aprendí la lección valiosa que uno aprende cuando tiene que buscársela. Y crees que te corresponde, cuando no te corresponde necesariamente. Entonces, ¿qué hacía?
esperaba mi oportunidad. Sentado al costado del teléfono, tomaba pequeños trabajos aquí y allá tratando de subsistir gracias al apoyo y los pequeños préstamos de mi mamá, sin que mi papá supiera, y de alguno que otro amigo. Eventualmente una amiga me dio un lugar donde vivir, me mudé a la casa, un cuarto en la casa de una amiga, y trataba de esperar a ver qué cosa ocurría. Tenía 34 años, los compañeros de mi edad de repente tenían una familia o tenían algún empleo estable, algunos habían comprado un carrito, tal vez una cuota inicial de un departamento. Yo no tenía ninguna de esas cosas, nada a mi nombre, ni un perro. Y hacía todo tipo de cosas, pequeñas locuciones, escribía guiones que nadie nunca escuchó ni leyó y compró, hacía luces para conciertos de bandas en bares innombrables que ahora son chifas, y una vez me disfracé de un muñeco de doctor con una peluca multicolor y en una feria de medicina repartía hormonas para mujeres con menopausia, cantando canciones del Puma con la letra cambiada. Y de eso hay un video, así que... Esto me llevó a un punto de inflexión en mi vida y es de ese punto de inflexión del que parte todo lo que les voy a contar el día de hoy. Cuando toqué fondo. Y estaba, lo recuerdo claramente, sentado al costado de mi papá, el cual se encontraba leyendo el periódico. Y para hablar de mi papá tengo que presentárselos. Mi papá es una persona muy trabajadora y sobre todo es particularmente obsesivo. En algún momento él tuvo un taller de mecánica y si han visto un taller de mecánica saben que funciona de la siguiente forma. Los carros entran por aquí, los destapan, los desarman, sacan los tornillos de los diferentes huecos, los ponen a un costado, arreglan la cosa malograda o te arruinan otra para cobrarte más en la mayoría de los casos y luego vuelven a ensamblar el auto, ponen los tornillos en los lugares donde estaban y lo mandan nuevamente por la pista. Mi papá no podía dormir porque tenía la obsesión de que los tornillos que habían sacado de los diferentes orificios no volvían necesariamente a los mismos orificios, sino que de repente el mecánico los sacaba y los colocaba en otro lado. Y eso lo volvía loco. Es más, lo que realmente lo volvía absolutamente loco es que sacaran los tornillos, los pusieran y se mezclaran con los tornillos de otros autos. Y luego tornillos de un carro se fueran en un carro diferente mezclando los ADNs automovilísticos. Estaba tan loco que obligó a los mecánicos a dibujar en un papelito de dónde habían sacado cada tornillo y a colocarlos en tarritos de yogur a los cuales les había puesto el nombre del dueño del auto, para que nunca se mezclaran los tornillos. Y en un momento de estas locuras yo lo detuve y le dije, papá, tienes que parar porque nadie se va a dar cuenta de eso. Y él me dijo, yo lo voy a saber y eso es suficiente. Ese era mi papá. Y estaba sentado con su periódico cuando comentó esto a su hijo desempleado y deprimido. Ricardo, los hijos de tu tío el Cuervo Espejo, mi tío el Cuervo Espejo era piloto, han entrado de pilotos y les está yendo muy bien. Están ganando bien y mira, están tomando gente, sobre todo gente que habla inglés y tú hablas inglés, y de verdad tomar el curso son 15 meses, yo creo que tú lo podrías hacer. ¿No te parece algo interesante? Papá, yo soy director de teatro, ¿qué miércoles hago volando un avión? No tiene ningún sentido eso. ¿Para qué? Además, yo tengo que estar en Lima porque la gente te convoca para una obra de teatro, algún teatro me va a llamar para dirigir una obra, algún evento, no sé qué. Pero viajarías por el mundo, a ti te gusta viajar. Y creo que es una buena posibilidad porque de verdad es un buen ingreso y deberías, ¿no?, hacerlo. Papá, de verdad, yo tengo que quedarme libre en las temporadas de teatro durante 3 o 4 meses, alguien me va a convocar, alguien me va a llamar. Bueno, no te están llamando, ¿no? Me cago. ¿No crees que debería ser el momento que te hicieras cargo de tu vida? ¿No crees que es el momento en que debes ser gerente y dejar de pensar como empleado? Papá, yo no soy gerente. Tú eres gerente de ti mismo, de una empresa que se llama como tú, de la cual tú eres el único empleado. Y si vas a seguir sentado pasándole las excusas de por qué le estás pasando mal a terceras personas, al gobierno, a los fondos, a los teatros, a la gente que te emplea, te vas a quedar allí. Si no vas a ser piloto, sugiero que te hagas cargo. Entonces ustedes dirán, en ese momento fue el punto de inflexión. Yo allí entendí lo que tenía que hacer con mi vida y a partir de ese momento mi vida cambió. Y estarían completamente equivocados. 2 años después estaba aún más endeudado, no había salido del hoyo, no había aprendido absolutamente nada de esa experiencia. Hasta que me invitaron a ser profesor suplente en un taller de teatro, porque eso es a lo único a lo que yo podía acceder, ser profesor suplente un día en un taller de teatro. Y fui al taller de teatro
Y empecé a conversar con los estudiantes de actuación para preguntarles qué es lo que ellos querían en la vida. Y los estudiantes de actuación decían cosas como, yo quiero que me llamen para actuar en una miniserie histórica. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero actuar en una obra de Shakespeare. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero estar en una miniserie de Netflix. Netflix no hay en el 2007, idiota. Bueno, pero ustedes entienden, estoy haciendo como una metáfora, ¿no?, de las cosas que estos chicos querían. ¿Y por qué no lo hacen? Digo, ¿por qué no hacen todas estas cosas? Y empezaron con la recatafila de excusas. Porque no hay oportunidades, porque no hay fondos, los castings todos son argolleros, los directores solo trabajan con los mismos actores. No hay teatros, en el Perú nadie consume cultura, no hay público para lo que yo hago solo lo entienden en el extranjero. Todas las excusas que yo ponía el día que conversaba con mi papá. Y caí en la cuenta, como una revelación, como una bomba nuclear estalló en mi cabeza, como si me hubiera convertido en un Saiyajin de golpe, y grité. Maltraté muchísimo a esos pobres chicos y les dije, no entiendo, si quieren actuar, actúas pues. ¿Qué necesitas para actuar? Te aprendes tu monólogo y te paras en la esquina. ¿Qué haces aquí sentado quejándote? Es que yo quiero salir en la tele. Entonces lo que quieres es salir en la tele, tú no quieres actuar. Sales a esa esquina y te pones a actuar. Si quieres dirigir, dirige. Si quieres actuar, actúa. Si quieres producir, produce. Hazte cargo de tu vida. Disculpen, tengo que ir a hacer algo. Salí de la clase a la mitad, nunca volví. No sé qué fue de esos pobres estudiantes de actuación. Llegué a mi casa, cogí el teléfono, llamé a 15 empresas que sabía que tenían fiestas de Año Nuevo con los empleados y les dije, buenas, tengo una empresa que hace eventos de fin de año. Era mentira. Verán que a partir de ahora van a haber varias mentiras en mi vida. ¿Y ustedes tienen un director capaz de poder? Sí, tenemos 3. ¿Y ustedes tienen un productor que pueda hacer las cosas? Sí, tenemos como 10. Y por supuesto que tenemos experiencia y tenemos los RUCs de muchos amigos amables que nos ayudaron a facturar durante los siguientes 6 meses. Cuando acabé con las empresas, porque aceptó una y de ahí jalé otra y jalé otra y jalé otra, inmediatamente pasé al reino de los eventos publicitarios, lanzamientos de televisores, anfitrionas haciendo activaciones cargando zapatillas, lo que fuera necesario. Si quieres dirigir, dirige, como decía Moria Kazan, si quieres llorar, llorá. Entonces yo lo que hacía era eso, con un foco absoluto, teniendo la cabeza de mi padre atrás diciéndome, no le pases las excusas de tu mediocridad a los demás. 6 meses después me había mudado, 1 año después había pagado mis deudas, al año siguiente empecé a producir televisión y 2 años después nos volvió a pasar, nos votaron a todos. Pero no volví a reaccionar igual. Dije, ponemos una productora, lo hacemos nosotros. Si nos despiden, nosotros lo hacemos. Pusimos una productora. Hemos hecho cerca de 20 programas de televisión para el Perú y el extranjero y en 4 semanas estrenamos una película, porque nadie nunca me llamó para dirigir. Me quedé sentado esperando 26 años para dirigir una película y el teléfono jamás sonó, así que nos inventamos una. Me hice cargo, dejé de pasarle la responsabilidad de mi fracaso a los demás. Y aquí vengo a hablar de la segunda idea, así que aquí es donde rompo la regla de TED. Les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 19 años y yo estudiaba actuación en el taller de Roberto Ángeles. Roberto Ángeles enseñaba actuación en el Teatro Británico, que no es el maravilloso teatro que todos conocen ahora, lleno de facilidades. Es una especie de casa embrujada con casa de Freddy Krueger mezcladas. Estamos en el año 94, y lo que hacíamos los estudiantes de actuación del taller Roberto era trabajar durante las temporadas, haciendo luces, sonido, haciendo boletería. Si alguno de ustedes fue al Teatro Británico el año 94-95 a ver una obra de teatro, yo le vendí su entrada, probablemente. Y una de las cosas que teníamos que hacer los estudiantes era arreglar las patas. Les voy a explicar cuáles son las patas. Esas son las patas. Hay una dorada, una negra, una negra, una negra ahí. Hay 4 por lado y están colgadas de la parte de arriba con 2 cuerdas. Y las patas del Teatro Británico no están así, plisadas y al viento como estas elegantes patas del Teatro de la Universidad de Lima. Estaban tensas, clavadas en el piso y jaladas de arriba con 2 cuerdas muy gruesas de una tarima de madera, una rejilla de madera llena de polvo a 7 metros de altura, y a 40 centímetros había una calamina de metal que hervía a 40 grados de temperatura cuando el sol caía encima de ella, y para llegar ahí había que subir por una escalera de madera. No existía Endesi en esa época, se enterarán. Y había unos tablones pegados en la pared con un clavo al medio, de los cuales faltaban varios, y los estudiantes teníamos que trepar por la escalera peligrosa, pelear contra los murciélagos y el Demogorgon que había arriba, llegar a la parte de arriba, arrastrarse por la rejilla cuando se te caía la zapatilla, ¡ah!, la perdías, te arrastrabas hasta llegar al otro lado, sostenías la soga, la desamarrabas, jalabas y escuchabas la voz de Roberto, que cómodamente sentado en la 5ª fila decía, un poco más a la derecha, por favor. Entonces jalabas la soga y te ibas moviendo un poco para atrás, un poco adelante, no está paralela con la de atrás,
¿Cuál es la de atrás? Maldita, si reptabas y amarrabas la de atrás, entonces sostenías en una mano, la otra mano, el pie, la nariz, agarrabas la otra, jalabas. Te pasabas, nos pasábamos, porque éramos Paul Vega y yo, así, bueno, Paul Vega duró 2 días, hay que decirlo de una vez. Paul, te largaste y me dejaste en el techo del Teatro Británico toda la temporada de ¿Quieres estar conmigo? Allá arriba con los murciélagos. Era una cosa horrorosa. Era la experiencia más terrible que uno pudiera vivir. Peligroso, no había arneses, no había casco. Era terrible y duraba horas y luego bajabas todo sudado y tenías que ducharte para ponerte tu polo para buenas cuantas entradas J45, 2 juntas y luego repartir el programa de mano. Era un loco. Durante 2 meses hice esto, hasta que un día no pude más. Enfurecido, allá arriba, repté, quemando la espalda con la calamina hirviendo. Bajé por la escalera, la que se le caían los escalones, caí al piso, avancé hacia el centro del escenario cubierto de una nube de polvo hecha de pelucas y maquillajes de toda la historia del teatro peruano que estaban ahí y caminé hasta la corbata. Esta es la corbata del teatro. Me paré ahí y miré directamente a Roberto Ángeles en los ojos y le dije todo lo que sentía, que estaba furioso, que esa no era forma de tratar a un estudiante, que yo había venido a aprender a actuar, no a estar colgado de ahí arriba, que era un abuso y que qué ganaba yo con eso. Hubo un silencio larguísimo como este que estamos experimentando ahora. Roberto alzó sus 2 manos, apuntando hacia el escenario, y dijo: no entiendo. ¿No están perfectas? ¿No es eso suficiente recompensa? Lo escuché un segundo, volteé a mirar a la derecha, miré a la izquierda. Y estaban muy bien. Era un excelente trabajo. Y me sentí a la vez extremadamente orgulloso y un reverendo imbécil. Traigo esa anécdota a colación porque es algo que en ese momento no terminé de aprender hasta el año 2013, cuando en un accidente automovilístico mi papá falleció. Nos dejó muchísimos recuerdos. Pero yo no puedo dejar de pensar en la satisfacción que él sentía por el trabajo bien hecho con sus tarritos llenos de tornillos que iban exactamente en el lugar de donde habían sido retirados. Y lo que aprendí fue que me tengo que hacer cargo de mí y que yo soy el que coloca los tornillos incluso donde nadie los ve, porque yo me voy a dar cuenta. Muchas gracias. Gracias.